Literatura contemporánea europea y americana. Christopher Isherwood fue escritor británico naturalizado estadounidense en 1946. La obra Un hombre soltero de 1964. William Sir Maugham fue escritor, autor de novelas, ensayos, cuentos y obras de teatro británico. Durante la década de 1930 fue considerado el escritor más popular y mejor pagado del mundo, con la obra Servidumbre humana de 1915. David Herbert Lawrence fue escritor, autor de novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, libros de viaje, pinturas, traducciones y críticas literarias británico, con la obra Mujeres enamoradas de 1920. Las tres figuras fueron muy importantes en el mundo anglosajón, sobre todo Maugham fue de los escritores británicos que más poder adquisitivo tuvo en su momento y mejor además, bueno, mejor pagado y de los más importantes en toda la cultura anglosajona y europea. Al igual que Lawrence, que también fue muy importante, porque bueno, también escribieron sobre temáticas diferentes en torno a la literatura. Rosamund Pilcher fue escritora británica de novelas románticas. Con su obra, Los Buscadores de Conchas de 1987, abrió el cerco de lectores de novelas románticas, consiguiendo su primer superventas a nivel mundial. Una mujer, Pilcher, que fue muy importante en el mundo de la novela romántica, que bueno, en la actualidad podríamos nombrar a Menga Maswell, que es una de las escritoras literatas más importantes que vive novela al final erótica, romántica, y que gracias a figuras como Rosamund Pilcher, pues, en la actualidad, grandes escritoras continúan con las novelas románticas, sobre todo para jóvenes, es más Mengan Maswell. Pero esta figura fue muy importante en la novela romántica anglosajona y europea. Sherwood Anderson fue escritor estadounidense, maestro de la técnica del relato corto y uno de los primeros en abordar los problemas generados por la industrialización. La obra es Wayne's Book, Ohio, 1919. Peter Straub fue novelista, cuentista y poeta estadounidense especializado en el género del terror. Su obra El Talismán, que bueno, de 1948, junto a Stephen King, una de las figuras de Stephen King más importantes también en la literatura universal eh, contemporánea. Pat Conroe fue escritor y novelista estadounidense. Tres obras: The Water is Wine, de 1972, El Príncipe de las Mareas, de 1986 y The Great Santini, de 1976. Fueron llevadas al cine y sus adaptaciones obtuvieron nominaciones al premio Oscar. Es decir, grandes obras que se llevaron más tarde al cine. Y de ahí obtuvo, bueno, nominaciones al premio Oscar. Tom Clancy fue escritor estadounidense conocido por sus novelas de espionaje e inteligencia militar ambientadas en la Guerra Fría y épocas posteriores. 17 de sus novelas son superventas y se han impreso más de 100 millones de copias de sus libros. La obra es Operación Rainbow de 1998. Las cuatro figuras estadounidenses son muy importantes en la literatura universal, anglosajona y en Europa se conocen, y en España no son tan conocidas. Más literatos estadounidenses. Norman Mailer fue escritor, novelista, periodista, ensayista, dramaturgo, cineasta, actor y activista político estadounidense, junto con Truman Capote, otra de las figuras literarias más importantes en Estados Unidos y en la cultura anglosajona. Está considerado el gran innovador del periodismo literario. La obra es Los desnudos y los muertos de 1948. Olivia Goldsmith fue escritora estadounidense conocida principalmente por su obra El Club de las Primeras Esposas de 1992, que fue adaptada al cine 4 años más tarde. La gran mayoría de los escritores de la cultura anglosajona, muchos de ellos han adaptado la obra hacia bueno, hacia películas. Incluso también, bueno, bueno, ha habido importantes películas relacionadas con la literatura anglosajona en el mundo del cine actual y de los años 80 y 90. Mary Higgins Clark fue escritora estadounidense de novelas de misterio. Cada una de sus novelas de misterio se ha convertido en un éxito de venta en los Estados Unidos y en varios países europeos y continúan en imprenta. La obra es ¿Dónde están los niños? De 1975. Además, mujeres muy importantes que han destacado en
segunda mitad del siglo XX y también en el siglo actual, y que hay que recordar que muchas de ellas han luchado y para esa igualdad en el siglo XX, que es lo que muchas de las escritoras, no solo aquí en España, sino también en América, en Europa, pues, ellas luchan por esa igualdad y por tener eh, la misma importancia que cualquier varón. Es lo que han luchado muchas de las figuras, sobre todo en el siglo XIX y siglo XX, en el mundo del arte y literatura. Henry Miller fue novelista estadounidense. Su obra se compone de novelas semi-autobiográficas en las que el tono crudo, sensual y sin tapujos suscitó una serie de controversias en el seno de un Estados Unidos puritano que quiso estigmatizar, denunciando la hipocresía moral de la sociedad estadounidense, criticando de paso el devenir de la existencia humana, desnudando su cinismo y múltiples contradicciones. Censurado por su estilo y contenido provocativo y rebelde en relación con la creación literaria de su época, sus obras influyeron en una de las generaciones estadounidenses, como fue la generación Beat, muy conocida en la cultura anglosajona, y de las más importantes, la generación Beat del siglo XX. Su obra es Sexus de 1949, una figura tan importante en la cultura anglosajona y la literatura universal que en España no es nada conocido. Desgraciadamente es una pena que no se conozcan estas figuras porque esta figura Miller ha sido de las más importantes, como he dicho, mundialmente. Y muchas de sus ideas pues, fueron críticas hacia el Estados Unidos puritano, normal, de ahí que luego pues su estilo lo censurasen, porque según se decía era provocativo, rebelde, pero influyó en una de las generaciones más importantes del siglo XX en el periodo estadounidense literario, como fue la generación Beat, una de las más conocidas, sobre todo en la cultura anglosajona. Vladimir Nabokov fue escritor, traductor, entomólogo y profesor ruso nacionalizado, estadounidense y suizo. La obra Pálido Fuego de 1962, una figura conocida en el mundo ruso. Bram Stoker fue novelista y escritor irlandés conocido por su obra Drácula de 1897. Una figura además muy importante en la cultura anglosajona, irlandesa y también muy conocida en Europa, no tanto en España. Leonardo Sciacca fue escritor italiano, con la obra Una historia sencilla de 1989, y Elsa Morante fue escritora italiana, una de las más importantes de la segunda mitad del siglo XX, con la obra El Chal andaluz de 1953. Elsa Morante es de las mujeres más importantes en la literatura europea y sobre todo en Italia, y bueno, algo conocido en España, Europa muy importante, y Sciasca también fue muy importante a nivel europeo. Los hermanos Villalonga, Lorenzo y Miguel fueron escritores muy importantes en el siglo XX en España. Lorenzo Villalonga fue escritor español, escribió tanto en mallorquín como en castellano, considerado una de las figuras más importantes de la literatura en lengua catalana del siglo XX, con la obra Mort de Dama de 1931. Y Miguel Villalonga fue escritor, novelista y crítico literario español. Se graduó como oficial del ejército en 1920 hasta que lo abandonó en 1931 y participó en diversas campañas africanas. En la vida civil se dedicó al periodismo y a la literatura. Los hermanos Villalonga han sido de las figuras más importantes en la literatura española del siglo XX. Sobre todo Lorenzo Villalonga, que escribió en mallorquín y castellano, en lengua catalana muy importante fue sus escritos del siglo XX, la obra es Mort de Dama de 1931, y Miguel Villalonga también fue literato, novelista, estuvo en el mundo de la literatura, pero también estuvo dentro del ejército cuando se graduó en 1920, hasta que lo abandonó 11 años después, en 1931, y es verdad que participó en diversas campañas africanas, porque España se encontraba en 1922 con el desastre de Anual. Y en su vida de civil fue periodista y literato.
Stephen Bizintzeit fue escritor y crítico literario húngaro nacionalizado canadiense. A muy temprana edad, durante la adolescencia, escribió poesía y obras de teatro. La mayor parte de sus obras se publicaron en lengua inglesa. La obra es Verdad y Mentiras en la literatura de 1986. Figuras además muy importantes, sobre todo Bizintzeit, que fue húngaro, pero bueno, se nacionalizó canadiense y de las más conocidas a nivel eh, mundial o universal. Si os ha gustado este vídeo con el recorrido de la historia literaria del siglo XX, eh, os comento que tengo el grado de historia y darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.